cooperativa ¿Clase de consulta? ¿Cómo? ¿Clase de consulta? No, quieren mañana el miércoles. No, ya han tenido un repaso con los talleres. Han tenido 2 talleres para hacer el repaso. Cooperativa. 337. Escúchame primero para que ustedes entiendan el régimen de las sociedades cooperativas. ¿Qué cooperativa conocen ustedes? ¿No? Cooperativa de trabajo, cooperativa de vivienda. Y correcto. ¿Alguien en particular que conozcan, o que hayan conocido, o que sean conocidas a aquel grupo? Cooperativas trabajaderos. La de Tabacalero, correcto. ¿Alguna otra? De construcción, no sé. Sí, de construcción, depende del nombre. El teléfono, correcto. ¿Y las de la Tupac? Todas esas, eran 356 cooperativas. Textiles. Tenemos una textil, que es la de la Tupac. Hoy en día, por suerte, ya se ha perdido, después de haber pasado ya casi 10 años, en la época de la organización social de la Tupac. Se estigmatizó al Instituto del Cooperativismo a través de las organizaciones sociales de la Tupac y la Tupac Catarí de la municipalidad. Entonces se malinterpretaba el instituto como todo era malo, como si todo lo que se buscaba y que se constituía como cooperativa era para un fin específico político de organización barrial y que por supuesto no era algo malo, se lo veía como algo, como un instituto legal propicio para la corrupción, propicio para la utilización de un ropaje jurídico para fines extracooperativos, si se quiere. No les tengo que contar a ustedes, porque todos lo hemos vivido, cómo ha trabajado el tema de las organizaciones sociales dentro de la Buenas tardes de la Tupac, a través de las cooperativas de la Tupac. Pero el proyecto de la Tupac era un proyecto realmente fantástico. Realmente fantástico. ¿Por qué? Porque las cooperativas más allá de la actividad que se toma, se crean fundamentalmente para cubrir espacios sociales que el Estado no llega a cubrir. Escúcheme primero para que me entiendan el ámbito escrito, porque esto no le voy a preguntar, les estoy contando cómo se genera el instituto, pero para que ustedes lo entiendan. Van a escuchar muchas veces, y han escuchado muchas veces, de que el proyecto de la Tupac, a través de las cooperativas y de su accionar, generaban caos, corrupción y malversación. Cuando el proyecto no era ese. Cuando el proyecto nace, justamente viene a cubrir un vacío que el
Estado no podía contener. ¿Y cuál era ese vacío? Justamente la falta de trabajo con mano de obra especializada. Entonces, a través del cooperativismo, que tiene un montón de años dentro del país, se crearon las cooperativas y tienen como objetivo principal el bien común de los asociados. ¿En base a qué? Al esfuerzo en común, al esfuerzo personal y al esfuerzo mancomunado. Fundamentalmente a la solidaridad. Entonces, ¿en qué consiste? Como organización social, en un proyecto que traía a colación la necesidad de cubrir un espacio social que no estaba cubierto, que era justamente la mano de obra y la falta de trabajo. Pero eso no significaba de que no había trabajo, sino lo muy difícil que esa mano de obra, especializada o no, sea captada dentro de la actividad pública o de la actividad privada, porque la actividad privada no los contrataba. Por diferentes motivos, partamos de la base, un problema laboral y fiscal grande que el país lo tiene, que contratar hoy en día implica tener un respaldo para los aportes como corresponde y a su vez cubrir fiscalmente todos los impuestos. Entonces, por ese motivo, y al día de hoy, se impide la posibilidad de contratación de personal desocupado y cubrir las pequeñas y medianas empresas con todo este tipo de gente trabajadora. Entonces, para eso están las cooperativas. Las cooperativas cumplen fundamentalmente una finalidad social dentro de un esquema social. Fundamentalmente una actividad social. ¿Por qué? Porque se pueden desplegar su actividad idónea, por decirle, obreros de la construcción. Dentro de la construcción van a tener los maestros mayores de obra, van a tener aquí los maquinistas, que cada uno se fue especializando y que en su momento dejó de tener trabajo por la crisis del 2001, fundamentalmente. Entonces empezó a evolucionar el cooperativismo. En la época de Néstor Kirchner, de la presidencia de Kirchner, consideró a través de las cooperativas esa posibilidad de cubrir ese espacio social vacío y darle una actividad y hacer que la gente se sienta digna en la actividad que cumplía. Y es por eso que empezó a reunir un montón de cooperativismo. Y Jujuy, a través de la Tupac, fue pionero en ese sentido. El proyecto de la Tupac fue un proyecto realmente bueno, en la cual eran 356 cooperativas, en la cual no pueden ser menos de 10 asociados, y que se le daba mano de obra a todos a cambio de trabajo. No había aportes y ellos mismos se encargaban de cubrir. Entonces, se hacían planes de vivienda, se le daban a las diferentes cooperativas y cómo diferenciaban qué módulo tenía cada cooperativa. Cada cooperativa, por decirle, le daban del módulo 1 y tenían que ser las unidades habitacionales pintadas de color celeste. Al lado era pintada de color rojo, por decirle. Y entonces ahí se iban diferenciando. Depende del módulo habitacional, era la cantidad de cooperativas que trabajaban de eso y a cambio de eso, todos los meses recibían una participación por la prestación que daban. Es decir, se tenía mano de obra especializada en una actividad especializada, ¿no es cierto? Tal es así que estaba tan cubierto todo esto que las empresas constructoras no tenían capataces.
no tenían personal capacitado, como por ejemplo maquinistas. Estaban todos destinados más que nada a la cooperativa. No tenían maestros mayores de obra. Y entonces, pero así empezaron a construir y se hicieron muchos programas que valieron la pena, como se fueron construyendo con viviendas en forma de... A la par, se hizo todo el complejo de la Tupac, que está en Alto Comedero, para tener una sede social y una actividad social de toda la red. Y a la par también se creó la textil, no sé quién me dijo, la textil de la Tupac. La textil de la Tupac al día de hoy sigue funcionando y es un ejemplo de funcionamiento. En la época de la pandemia, cuando no había barbijo, entonces ellos aprendieron a hacer los barbijos tricapa que se pedían, y produjeron para toda la provincia los barbijos que estaban debidamente aprobados por las autoridades sanitarias para poder distribuirlos. Así un montón de otras cosas. Como proyecto fue algo fantástico. El problema, y como todas las cosas, las ambiciones humanas generan se desvirtúa el objetivo, y a partir de ahí se vio a través de estas organizaciones el desvío de fondos, que era fácil llegar, que venía de Buenos Aires, llegaba a Jujuy y volvía otra vez a Buenos Aires, la famosa causa de los pibes villeros. ¿Qué les quiero decir eso? Cuando aquellas personas que digan cooperativa y la estigmaticen al cooperativismo como institución, no es así. Es un instituto societario que viene a cubrir un alto grado de necesidad social. Ejemplo, saquemos ya las cooperativas, las de trabajo, no las de trabajo, las de construcción, las de manos de obra, las cooperativas de educación. Jujuy tiene una de las provincias, es una de las provincias con la mayor cantidad de índices de docentes recibidos. Tenemos 5 institutos de formación docente, que en otras provincias no la tienen. Y entonces era un lugar de salida laboral, inicialmente para estudio, pero éramos una fábrica, y somos una fábrica de docentes recibidos, pero no tenían espacio donde empezar a cubrir su actividad. En el Ministerio de Educación está el titular, el suplente, el subsuplente, el recontra suplente y el hiper suplente del titular. Y en realidad los 4 anteriores ninguno trabaja y el último sí, pero le pagamos a todos. Pero esa situación, las vacantes no eran siempre, pero estaban todos recibidos. Entonces es así que se fueron creando las cooperativas de trabajo de educación. Así tenemos muchos colegios que son cooperativas y que trabajan con el nombre de fantasía, pero son cooperativas. La Remedios de Escalada es una cooperativa. Antes había más, que ahora se fueron diluyendo. Las cooperativas telefónicas también fueron otras que hoy por hoy acá prácticamente no existen, pero en su momento teníamos las cooperativas telefónicas de Palpalá, de La Quiaca, eran cooperativas enormes, en la cual cada usuario o cada usuario telefónico era un asociado. Y entonces fueron cubriendo, había cooperativas de servicios de agua potable, que cubrían determinada localidad. Tilcara era una de ellas, Calmancito era otro, Puesto Viejo era otro. Entonces después lo terminamos absorbiendo agua potable. Fíjense ustedes que todo esto que les estoy contando
vienen a cubrir una necesidad social. La cooperativa de tabacalero que me acaban de decir. ¿Ustedes saben por qué nace esa cooperativa? Hoy semejante a otro que. ¿Saben por qué? Por la necesidad de que se unan los productores. Hoy los productores, antes eran muchos productores pequeños, en la cual cuando iban a discutir el precio del tabaco, estaban muy de ventaja con la tabacalera. Entonces la necesidad de discutir sus intereses provocó que se unan en cooperativas, en una cooperativa de tabacalera. Y entonces, ¿quién iba a discutir? Ya no iba todos nosotros en forma individual, sino íbamos todos nosotros en nombre de la cooperativa. Iba el Consejo de Administración a discutir el precio. Y entonces la tabacalera no tenía otra condición para poder obtener la cantidad de tabaco de todos los productores que caer en la comisión de administración. Por eso nace la cooperativa, por una necesidad de discusión de precios, de intereses. Entonces, el cooperativismo nace de una ayuda mutua, de un interés colectivo y en base a un principio de solidaridad. Esos principios ustedes van a ver en la ley. Entonces, cuando ustedes hablen con alguien y tengan una reunión y hablen de las cooperativas que siempre terminan enmarcadas en las cooperativas de la TUPAC, la famosa PYME Villera. Marquen esta diferencia. Una cosa son las personas y otra cosa son los institutos. El instituto nace para cubrir necesidades sociales, fundamentalmente. Por eso, mis compañeras de cátedra, que son extremadamente comercialistas, y yo soy de los dos, a mí me gusta también la parte social, no le convence el cooperativismo como institución. Yo, que asesoro cooperativas y he trabajado con cooperativas, yo sé que trabajan muy bien cuando todos los asociados entienden de que la única forma de salir hacia adelante es que todos piensen de la misma forma. Todos son peones y todos son jefes. Que alguien tiene que administrarlo, por supuesto, pero aquellos que la administran no significa que van a cobrar más que los asociados, porque todos se han reunido por necesidad. Entonces, frente a este concepto, primero era importante que ustedes entiendan el instituto. Ya no estoy hablando lo único que le interesa al cooperativismo o a la cooperativa es el fin del lucro. Lo que, claro que me interesa ese tema, pero fundamentalmente para dar una respuesta de trabajo frente a la escasez de oferta laboral o de servicio en algún lugar. Entonces, frente a esto, los principios básicos del cooperativismo es el bien común, la solidaridad destinado, ¿no es cierto?, al esfuerzo individual en bien de la comunidad de la cooperativa. Es decir, mi esfuerzo te sirve a vos y a vos. Y el esfuerzo de ustedes cuatro me sirven a mí. ¿Para qué? Para que yo tenga a fin de mes excedentes que se van a llamar acá, que son las utilidades de las sociedades comerciales. ¿Estamos? Como estructura, la cooperativa es prácticamente similar a una sociedad comercial. Las sociedades cooperativas también son organicistas. ¿Por qué? Porque en vez de tener un órgano de administración, tiene un consejo de administración. Tienen un órgano de gobierno, que es la asamblea.
y también tienen un órgano de fiscalización que es el síndico. Con actividades diferentes, por supuesto. El Consejo de Administración está compuesto mínimamente por 3 personas: un secretario, un presidente y un tesorero. Puede haber más. Por lo general siempre hay 5 vocales, de estos 5 que se eligen, hay un presidente, un secretario, un tesorero y vocales. Y puede haber suplentes en el mismo número. Pero ¿quiénes los eligen? También es un sistema democrático. Se elige por voto de cada uno de los asociados. Pero no es que se presente una lista con el candidato a presidente, sino se presenta una lista con un número determinado de asociados, y esa lista es la que va a elección. Cada asociado tiene un voto, se elige en la Asamblea General Extraordinaria, y lo que tiene mayor número de votos es la lista ganadora. Después de la lista ganadora se reúne la comisión directiva en su primer acto de gestión, y ahí eligen las autoridades. Es decir, el consejo, la asamblea de socios no elige el presidente, elige la lista ganadora, los candidatos. Y quienes eligen al presidente, el secretario y los vocales es dentro de la misma lista ganadora cuando tiene la primera reunión de consejo de administración. ¿Estamos? Obviamente que saben de antemano quién sería el presidente, más allá de que la formalidad se cumple con posterioridad. Asimismo, junto con esa elección se elige el síndico titular y el síndico suplente, que eso sí lo elige la asamblea y es parte del consejo de administración y cumple la misma función que en las sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque garantizan el cumplimiento de los derechos de los asociados. La misma función. ¿Estamos? La asamblea, a diferencia de las sociedades comerciales, que las sociedades comerciales se distinguen en ordinario y extraordinario en función de qué? De los temas a tratar o de las competencias a tratar. Acá no, justamente es el tiempo. Tenemos una asamblea ordinaria, que la asamblea ordinaria es la anual, donde se aprueban los estados contables, y la asamblea extraordinaria es cuando no está prevista en el estatuto y es convocada por un número determinado en el estatuto, que solicita la convocatoria, o cuando el Consejo de Administración solicita la convocatoria fuera de la obligatoria que prevé el estatuto. Es decir, acá no es el tema lo que diferencia que sea ordinaria a extraordinaria, sino cuándo se lo convoca. La única ordinaria es la que está prevista en el estatuto, que es la que aprueba los estados contables. Todo el resto es extraordinario, no importa el tema. ¿Estamos? El capital social de una cooperativa es, a diferencia de las sociedades comerciales, es variable. ¿Por qué es variable? Porque el ingreso y el egreso de los socios en cualquier momento es voluntario. Y entonces puede ir variando. Cada cuota determinará el valor en el estatuto de cada cuota, ¿no es cierto?, que deberá ser integrado en su totalidad al momento de la incorporación a la sociedad. No es que tenga un capital social determinado, sino
determinar la cantidad de asociados es la cantidad de capital social que voy a tener, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser variable o no? El socio puede renunciar en cualquier momento, puede ser excluido por el Consejo de Administración por la falta de cumplimiento de los objetivos de la cooperativa, ¿no es cierto? Pero esto que quede claro, la exclusión es la decide el Consejo de Administración y se trata en la Asamblea. Se trata en la Asamblea. Lo que le dije anteriormente, acá lo que se distribuye no son utilidades, sino se llaman excedentes. Y acá, a diferencia de las utilidades, los excedentes es en base a los ingresos de la sociedad que se la distribuye. En realidad, al igual que las utilidades, se las tendrían que distribuir una vez que estén consolidados los balances, ¿no es cierto? Y el ejercicio de ganancia. Acá, como la necesidad genera a los asociados justamente que le anticipen los antecedentes, los excedentes, entonces se le paga anticipo de excedentes, que a fin de año tiene que cerrar en el balance todo lo que se ha pagado, ¿no es cierto?, para que no llegue en rojo la cooperativa, que muchas veces sucede que llega. Fíjense entonces ustedes cómo va cambiando la historia. Si bien tenemos similitudes, pero tenemos diferenciación en cuanto a los efectos que pueden llegar a producir. Los libros son los mismos libros que las sociedades comerciales, pero acá, en realidad no estoy hablando acá, no son los tres comunes: el acta, el libro de acta, el libro de inventario y balance. Pero acá terminan siendo 7 libros que se deben inscribir en el Instituto de Acción Cooperativa de cada provincia. ¿Qué son todos estos 7 libros? La verdad que es absolutamente burocrático, porque, por ejemplo, uno de los libros es libro de convocatoria de asamblea, libro de asistencia de asociados, libro de registración de asociados, libro del síndico, libro de acta del síndico, libro de acta del Consejo de Administración. ¿Está bien? Todo eso funciona, son de aplicación, pero creo que terminan siendo innecesarios para la finalidad del objetivo. Las cooperativas tienen un doble control administrativo. Tienen un control provincial, que simplemente hace un control de legalidad y de formal, y terminan siendo un intermediario de la Autoridad Nacional de Control, que es INAES, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, y Mutualidad, que es el organismo de control nacional de la cooperativa. Todas las cooperativas se deben registrar e inscribir en el Instituto Nacional. Previamente, en el órgano de control provincial. Y a partir de ahí, una vez que yo inscriba acá, pongo el conocimiento, mando todo el mismo papel, la misma documentación que presenté acá en la provincia, va todo digitalizado a Nación, y Nación lo va a terminar registrando. ¿Cuánto es la demora de registración de una nueva cooperativa? Entre 6 y 8 meses, no menos. No menos. Si ustedes me dicen, ¿y la cooperativa puede funcionar? Sí, claro que puede funcionar. Con la presentación de acá de la acción cooperativa, ya una cooperativa empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque sabe de que el tiempo que demanda la Nación, finalmente, hasta que
finalmente reductiva. Pero lo importante acá es que ustedes entiendan que la sociedad cooperativa es casi similar como estructura a una sociedad comercial, a una sociedad organicista. El Consejo de Administración es quien lo administra, manejado por un presidente, quien lo representa, por el tesorero, un secretario y vocales. Un síndico, que es el que garantiza los derechos de los asociados, y un órgano de gobierno, que es la Asamblea. La diferencia de la Asamblea acá, que también tenemos una Asamblea General, que es ordinaria o extraordinaria, y acá, a diferencia de las sociedades comerciales, no se divide por competencia por los temas de práctica, sino cuando se trata, en la oportunidad. Puede ser solicitado por los asociados, que representan un determinado número, que fija el estatuto, o por el Consejo de Administración, o por el síndico. Acá, por lo general, siempre hay una doble instrumentación. El estatuto, que fija las bases de funcionamiento de la cooperativa, y también hay un reglamento de funcionamiento de la cooperativa. De la misma forma de que hay un reglamento de funcionamiento del directorio, acá directamente es de la cooperativa. Ese reglamento de la cooperativa no solamente reglamenta el funcionamiento del Consejo de Administración, las facultades que le otorga, sino también las obligaciones, deberes y responsabilidades que tiene cada uno de los socios para con la cooperativa. Tan es así de que dentro de este reglamento también determina, por ejemplo, si yo tengo una cooperativa de trabajo, las licencias, el régimen de licencia. Entonces ese reglamento es mucho más amplio que el funcionamiento del directorio, sino es un reglamento de funcionamiento de la cooperativa. Pero cuando hablo de funcionamiento, es la base de cómo se deben manejar los socios. ¿Por qué les digo esto? Porque aplica el régimen disciplinario, el régimen sancionatorio, la exclusión, las causas de exclusión, y sobre esa pauta se debe manejar el Consejo de Administración. ¿Cuál es la diferencia de los asociados a un Consejo de Administración? El Consejo de Administración gestiona comercialmente la cooperativa. Tiene que tener una visión de gestión comercial. Y representa a sus asociados. ¿Estamos? Entonces, lo que yo pretendo de ustedes con la cooperativa es que entiendan en qué consiste esa institución y cuál es la diferencia. ¿Cuáles son las actividades que tienen las cooperativas? Las cooperativas pueden ser de trabajo, que es la que les acabo de comentar, que pueden ser de educadores, todos docentes, de la construcción, cooperativas de trabajo, pueden ser cooperativas de consumo, como antes en su momento estaban, habían supermercados, habían ¿cómo se llaman esto? Sí, eran supermercados, y dentro del supermercado también había mercados de fruta, de hortalizas, un montón de otras cosas para vender, de consumo. Tenemos de financiera, tenemos el Banco Credicop. El Credicop fue una cooperativa y cada uno de sus titulares de su cuenta bancaria son asociados, y así lo tratan como asociados, no como clientes como es en un banco comercial. Apunta al cooperativismo que
el Banco Credicop terminó absorbiendo un montón de cooperativas financieras. Y hoy es el único banco dentro de la provincia, dentro de la nación, que tiene un fuerte sentido de cooperativismo. Si a mí me dicen que se confunde ese concepto de cooperativismo del banco con el cooperativismo con un contenido capitalista, yo creo que se confunde. Porque hoy el banco difícilmente, porque hoy por hoy no funciona así. Le guste a quien le guste, eso nació, el Banco Credicop nació para apuntar a la pequeña y mediana empresa, apuntar al cooperativismo, apuntar a la redistribución de la riqueza dentro de los trabajadores. Hoy por hoy no trabaja con una entidad financiera muy poco diferente a lo que puede ser un banco macro. De hecho, si ustedes van y preguntan al día de hoy si tienen líneas de crédito para la pequeña y mediana empresa, yo creo que el Banco Nación tiene mucha más que eso. Entonces, al día de hoy se fue mutando ese concepto del bien común que había nacido dentro del Banco Credicop, y hoy por hoy se maneja mucho con un concepto eminentemente capitalista. A pesar de que sus trabajadores y asociados tienen un fuerte sentido de trabajo solidario, para no decir un concepto socialista desde el punto de vista político. ¿Estamos? Tenemos cooperativas de servicio, cooperativas de servicios públicos, ya acabo de decir cuáles. Otra de cooperativas de trabajadores o cooperativas de producción, de intercambio, de cooperativas de trabajo. Es decir, la actividad no es que tenga una actividad de trabajo, un objeto de servicio o de consumo. Si yo tomo esos tres, abarcan para todos. ¿Por qué? Porque si yo tomo de servicio, siempre estoy hablando de servicios públicos que generan la necesidad de lugar, insisto, agua potable, la telefónica. Entonces el objetivo siempre termina siendo más que nada social, con lo cual a mí personalmente me gusta y mucho. Nunca dejen de lado este instituto como asesoramiento, porque puede venir, ejemplo, un grupo de trabajadores que el dueño no sabe qué hacer ya con la empresa para sacarla adelante, porque tiene serios problemas y tiene muchas deudas laborales, Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió en muchas oportunidades? Los dueños le dicen: les transfiero todo el negocio a ustedes y ustedes trabajen como quieran trabajar. Y esta es la forma que yo le puedo pagar a ustedes todo lo que yo les estoy debiendo. Y entonces, cuando a ustedes les llegue esa gente, le digan, lo primero que le van a decir: quiero armar una sociedad. Y no saben ustedes si es más conveniente armar una sociedad. Tienen sociedades cooperativas metalúrgicas. Aceros Arre nace de una metalúrgica cooperativa y tienen muchas cooperativas satélites de metalurgia. Porque hay gente especializada. Se la reúne y diga: ahora es muy importante acá la educación cooperativa. El concepto de que todos son trabajadores y todos son dueños se confunde. ¿Por qué? Porque al decir es mi cooperativa, es mi sociedad, quiere imponer sus decisiones. Y no es así. No es así. Lo más importante acá es la educación. ¿Estamos entendidos dónde lo que yo quiero que ustedes apunten como cooperativa? A los chicos de aquellos que
están haciendo de prudencia. Cuando yo les pregunto el tema de cooperativas, les doy un caso en particular para que lo puedan hacer una monografía y hay una resolución de INAES en la cual le permite a los asociados, para evitar que el día de mañana tanto trabajo no haya aporte, al no haber aporte, entonces no ingresan al régimen de la seguridad social, la jubilación. Entonces, a través de una resolución de la INAES, la 360, si no me equivoco, le ha permitido a los socios de las cooperativas que una parte de los excedentes que le estén pagando sea destinado al régimen de la seguridad social, para que el día de mañana tengan el aporte suficiente y se puedan jubilar como autónomos. Ese trabajo yo se los doy, la resolución, para que lo entiendan a los que hacen la equivalencia, pero simplemente con esa resolución, si yo se la doy, sí o sí tienen que entender el concepto de la cooperativa, porque si yo les doy la resolución esta sola y no le cuento la historia de cómo se forma la cooperativa, no van a entender por qué los socios van a poder destinar una parte de sus excedentes para la seguridad, el régimen de la seguridad social. Esta es la forma también de que ellos se puedan jubilar el día de mañana, y el día de mañana, cuando lleguen al avance, digan, tengo estos aportes. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta de cooperativismo? ¿Estamos? Nunca dejen de lado el instituto. Es una opción que le puede generar a ustedes dentro de su estudio contable como opción de constitución para un grupo de trabajadores. ¿Estamos? Por ahí también se utilizó el instituto violentando el derecho laboral. Se crearon cooperativas de empleadas domésticas. Fundamentalmente muchas de estas cooperativas vinieron de Tucumán. A ver, era una violación del derecho laboral fragante. Así que ya en jurisprudencia la dejaron de aplicar. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, sí. Profe, cuando se escoge la lista, ¿se necesita la mayoría de los asociados o la mayoría de los presentes? De los presentes. De los presentes. De todos los asistentes. Mayoría absoluta. Del presente. Pero sindicatura es necesario que sea contador o abogado. No. No tiene una condición técnica para ser síndico. No requiere. ¿Por qué? Porque justamente es asociado. Y para ser asociado no requiere ninguna condición técnica. Salvo que la cooperativa tenga un objetivo claro de trabajo. Ejemplo, una cooperativa de educación. La condición es que sean docentes. El objeto te determina la condición de acceso. Pero, por ejemplo, como está dentro de un régimen de convenio colectivo, por ejemplo, el portero también puede ser dentro y parte de la cooperativa, pero como portería, o como celador, que se llamaba en aquel momento. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el capital social tiene un monto máximo o mínimo? No. ¿Es variable nada más? Es variable según la cantidad de asociados que tengan. El mínimo de asociados son 10. El mínimo es 10. Se suscribe y se integra el capital social al momento de la incorporación del socio. ¿Qué es lo que aporta cuando dicen que no hay aporte? Claro. O sea, entonces hay aporte como ¿Sí? Constituyen un capital social. Mínimo. en los casos
cada socio aporta, pone dinero. Todo igual. Todo igual. Todo igual. Vos y yo somos iguales. Que se relaciona con... Porque vos no es que vos vas a aportar más y vas a tener más derechos a la cooperativa. Todo es el mismo valor y todo se suscribe y se integra en el momento. ¿Y pueden Las aportar- cuotas sociales. ¿Pueden aportar bienes? ¿Mm? ¿Pueden aportar No. bienes? ¿Se tienen que asociar con el objeto? ¿Cómo? ¿Esos aportes tienen que ser relacionados con el objeto? No, lo que se apunta acá, por eso les digo, el objetivo acá, el capital no es lo importante acá. Bien común. Tal cual. El bien común y el objeto a donde destina. El capital no es absolutamente Mano de obra, irrelevante. digamos, prestación de hacer. ¿Cómo? Prestación de hacer, digamos. Bueno, el trabajo. El trabajo, justamente. Entonces, si yo soy docente, voy a poder ser. Si yo soy tabacalero, voy a poder participar de la Se marca esa diferencia, digamos, que aporta dinero y el que pone su mano de obra. Digamos. Es que no es que aporta dinero al capital, pero acá lo importante es, te doy para que te clarifique el tema del producto tabacalero. Cada uno es individual. Vos vas a trabajar 5, 10, 15, 20 o una hectárea. Pero vas a ser un asociado igual que aquel que tiene 200 hectáreas. Tu aporte como asociado es el mismo que el mío. Para vos poder ingresar es el mismo que tengo yo, que tengo 200 hectáreas plantadas y que yo tengo, por decirte, 20.000 toneladas de tabaco y vos tenés 15. Y vos te vas a preocupar por tus 15 toneladas y yo me voy a preocupar por mis 200. Ahora, el consejo de administración se va a preocupar para que vos que tengas 15 y que yo tenga 200, el precio sea lo más alto. Entonces el riesgo de cubrir las necesidades de la plantación, los químicos que tienen que ver, es tuyo. Mi objetivo para que vos formes parte de la cooperativa es el interés tuyo en el precio del mercado. Sí te voy a dar facilidades, te puedo llegar a dar, si tengo el respaldo, como hoy por hoy lo tengo, te voy a poder dar sin que me pagues y después me vas a pagar con la cosecha los agroquímicos que te haga falta para el suelo. Pero vos y yo iguales. Claro, es en el caso de que entiendo como un grupo de cooperativa que arman en el caso de la tabacalera, yo me refería a una chica, digamos, esto por ejemplo, textil o algo así, en los socios pequeños, digamos, o sea, nosotros con ella armamos, digo, si ella aporta mano de obra, dinero, no se puede decir. No, el capital social es uno solo, igual. Y el aporte es igual para todos. La cuota social es igual para todos. Profe, entiendo yo que cuando usted dice que la cuota social es igual para todos, por ende, todos tienen el mismo voto. Todos. O sea, Un voto tienen todos. O sea, supongamos que yo aporto 100 pesos, yo aporto 100 pesos y tenemos un voto. Es que vos siempre vas a aportar 100 y él va a aportar 100. Y si yo tengo, por decirte, más aptitudes que vos para coser en una textil, no importa. Mi voto va a ser uno, el tuyo va a ser uno y el tuyo va a ser uno. Y yo voy a cobrar el excedente, va a depender de mi cantidad de horas que yo trabaje. Es como el trabajo sería de destaco, algo así. O sea, depende del esfuerzo de cada uno, de su retribución. La retribución, Claro. un educador, son horas cátedra. Aquel que tenga más horas cátedra va a recibir más excedente. Una cooperativa de construcción, tengo 10 que van a construir una casa y los 10 van a tener el mismo excedente. ¿Por qué? Porque tienen
tienen un plan de trabajo igual y tienen las mismas horas de trabajo. Todos somos iguales acá, todos somos iguales. Y todos a donde apuntan es a una necesidad social de falta de trabajo, de una actividad en particular. Todos son peones y todos son buenos. Todos son niños y todos son caciques. Cuando eso se tergiversa y hay algunos que solamente se consideran caciques, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso es importante entender el concepto del cooperativismo. El esfuerzo común. El esfuerzo común es para lograr el objetivo de todos. El objetivo es uno. Y la responsabilidad, ¿cómo sería? Porque se limita al capital social. Por ejemplo, porque yo entiendo que el consejo de administración, o sea, todos pueden laburar, pero el que administra son los administradores. Son los responsables de administración. Igual que responden todo. Responden limitadamente al capital social. Y la cooperativa, ¿no es cierto? La garantía directa, ¿cuál es? Es la cooperativa, el patrimonio. Volvemos otra vez. Pero aquí el capital social, como es tan variable, ni siquiera estamos hablando de intangibilidad, porque no es una garantía, concretamente. El capital social más que nada funciona para cumplir el objetivo, pero fundamentalmente es para acceder a la cooperativa. Para acceder a la cooperativa. Entonces, es un instituto que no lo dejen de un lado, si alguna vez tienen la posibilidad. Es un instituto, insisto, que cubre una necesidad social y que da una respuesta comercial. ¿Estamos? ¿Seguro? Un poco, por ejemplo, si el administrador, el que maneja la finanza, digamos, se equivoca y por culpa de él, digamos, la cooperativa le va mal. A eso por el tema de la responsabilidad, si se diferencia ahí. No, si hay que ver si es de buena fe o no. Claro que responden con su propio patrimonio si hay daño y perjuicio. Pero frente a terceros es una responsabilidad interna. Pero frente a terceros quien responde es la sociedad, es la cooperativa. Todos los años, cuando he tratado los estados contables, uno de los temas del orden del día es la aprobación, el tratamiento de la gestión de los administradores. No, a ver, si ustedes tenemos ejemplos de sobra, en las cooperativas telefónicas se gastaron los recontra y piña, porque manejaban muchísima plata, sobre todo la de Palpalá y la de la Quiaca, muchísima plata. Reciben una resolución. Pero ¿por qué se hará la piña y no por decirte? Por decirte, porque los intereses eran muy grandes, porque manejaban, a ver, acá se considera cada asociado como un usuario de agua o telefónico, pero quien manejaba el dinero era el Consejo de Administración. Entonces todos queremos ser parte del Consejo de Administración. Pero entonces entiendo que el Consejo de Administración recibe una retribución. Es igual como asociado, excelente. Y no es que sea ad honorem, no, es un trabajador más. Una cooperativa, por decirte, de educadores, todos son docentes en el Consejo de Administración, pero mientras estén cumpliendo funciones en el Consejo, no van a dictar clases. Claro. Pero sí van a recibir los excedentes, porque toman como el máximo de horas a cumplir. Porque trabajan, están a disposición el 24/7
a la cooperativa. Trabajan mucho más que los docentes en sí mismos. ¿Alguna más? ¿Cómo es? Es un instituto que lo tenemos a diario y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, y es a diario, está dentro del ámbito de todos nosotros. Pero puedo tener una cooperativa inmensamente grande, como es la del tabacalero, que hoy tiene un montón de otras actividades más allá del tabaco en sí mismo, Latitud Sur, portadora, etcétera, etcétera. Tenemos un Credicop que es inmensamente grande. Tenemos la cooperativa de las lecheras, Sanco. Bueno, fíjense, Sanco son puros productores torneros. Se juntan, cooperativa. ¿Estamos? No lo descarten. No lo descarten en el instituto. Vamos a seguro. Seguro les voy a dar tres o cuatro tips para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque se entiende que seguro ustedes lo vieron en derecho privado. Pero acá lo importante es que fundamentalmente lo entiendan, y eso es lo que yo, y los sujetos que intervienen dentro del contrato de seguro. La pregunta es, ¿qué se asegura? ¿Qué? El dinero, calculo ser los bienes. ¿Qué? El capital. ¿Qué se asegura? No, ¿qué? A ver, ¿qué es asegurable? ¿Qué cosas pueden ser asegurables? Bienes. Bien, ¿qué más? La vida. La vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Bienes muebles, bienes inmuebles. ¿Muebles? ¿Cuáles? El auto. Ese mueble es un bien registrable. La empresa no. ¿Las empresas se aseguran? ¿La actividad de la empresa o qué? El edificio. ¿Y el edificio lo va a asegurar? Bueno, lo podría asegurar, ¿sí? ¿Qué más se asegura? Los derechos, De un transportista. sí. ¿Qué más? Los derechos, Los riesgos y las contingencias. ¿Cómo? Pero piensen algo ilógico. porque no sé si tiene que ver, pero hace poco escuché de la Sociedad de Garantía Recíproca, no sé, que los bancos usan como una aseguradora y esa es la habilita para que Esa es otra historia, claro. El reaseguro tiene que estar, tiene que existir. Tiene que existir. Esto es asegurable. Sí, es más ¿Vos ustedes creen que esto, cuánto puede costar esto? 500 pesos, 1000. ¿Vale la pena asegurar? No. Pero si para mí esto es muy importante, ¿es asegurable o no? Sí. Entonces, ¿qué es la medida del seguro? El valor que tiene El interés. El interés del bien asegurado. Las piernas de Messi. El cuerpo de una modelo. ¿No sabía que se pueden asegurar también mascotas ahora? Todo lo que a vos te interese y tenga un valor para vos, todo es asegurar. Lo más inverosímil del mundo se puede asegurar en la medida del valor que tenga para el asegurado lo que yo estoy asegurando. Por eso le digo, esto, 1000 pesos, no tiene sentido asegurarlo. Pero a mí me gusta esto. Y yo quiero que esto quede para toda mi vida. Y no quiero que se pierda. Y no quiero que se lesione.
Es una estupidez, me dirán, sí, pero para mí no. La mascota. Vos me podrás decir, gente que viven al lado de su mascota y son, para ellos, hoy en día en el derecho se lo considera como seres sintientes. Así lo prevé la Constitución de la provincia de La Pampa. Bienvenido sea. Entonces, esa mascota, que no sea mascota, suponte que sea un perro de casa, multicampeón, ¿no es cierto? Que no solamente tenga un valor afectivo, sino tiene un valor comercial. Para mí tiene un valor. Y el valor para mí va a ser diferente al tuyo. Y entonces el valor que yo voy a pagar en el contrato de seguro va a ser en la medida de mi interés. Y también va a ser en la medida del riesgo que tiene ese bien. Si yo tengo un seguro de vida, ¿no es cierto? Y tengo una actividad riesgosa, como por ejemplo un corredor de Fórmula 1, el valor de la póliza va a ser muy alto porque tiene un riesgo de muerte alto. Entonces, ¿qué es asegurar? Todo. En la medida que tenga un valor y ese valor tenga un interés para quien contrata el seguro. ¿Me entienden? Todo es asegurar, todo. Ustedes van a una compañía de seguro y quieren asegurar la puerta de su casa. ¿Le aseguro su casa? No, yo quiero asegurar la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque esa puerta viene de mi ancestro del 1400 y pico. No hay ningún problema. Este es el valor, lo cotiza, ¿ustedes quieren pagar? Sí. Y el seguro. Es así de simple. Entonces, el contrato de seguro es la medida del interés que tenga sobre la cosa o sobre lo que se va a asegurar para el titular del seguro. Yo puedo contratar un seguro para mí o para un tercero. Puedo contratar para mí y que el beneficiario sea el tercero, un seguro de vida. Un seguro de vida. Lo que yo quiero que ustedes entiendan del contrato de seguro es a dónde apunta el seguro. Y entonces quiero que ustedes abran esa cabeza, es decir, porque todo lo que ustedes me han respondido son los más comunes. Y en realidad hay que pensar que hay otras cosas más comunes. Para ustedes, hay un montón de que les han ofrecido, clara, personal, el seguro del celular. Y el seguro del celular, yo voy a contratar un seguro en la medida que me interese el celular o no. Si trabajo o no con el celular, si es caro o no es caro, dependerá si me interesa o no. Tienen un seguro de vida colectivo laboral, que es obligatorio. Los empleados públicos tenemos un seguro de vida de sepelio. Todo en la medida del interés. Todo es asegurable, en la medida que tenga un valor económico y que se pueda valorar. Una patente de pensión, un derecho, todo asegurable. Con lo cual, acá lo que ustedes tienen que saber dentro del seguro es el contrato de seguro, ¿cómo se llama? Póliza. Es la póliza que yo celebro con la compañía de seguro. El que contrata con la compañía de seguro se llama tomador. Yo soy el dueño del auto, tengo el seguro contra tercero, yo soy el que contrato
yo soy tomador. ¿A favor de quién voy a asegurar? Puede ser a favor mío o a favor de otro. Entonces determino el tomador del asegurado. Puede ser que el tomador también sea asegurado. O puede ser que sea, yo contrato el seguro para que el beneficio de todo. ¿Quién es el asegurador? La compañía de seguro. ¿Qué es la prima? El precio. Tal cual. Ustedes cuando contratan un seguro civil de responsable civil contra terceros ahí en un vehículo, la prima dice que le va a cubrir hasta 5, 6, 7, 8, 15, 25 millones. Ese es el valor. La prima es que te va a cubrir ese seguro de responsabilidad civil hasta 25 millones de pesos. Esa es la prima. Y siempre me olvido de esta, ¿qué es la franquicia? La franquicia es, si yo tengo una prima de 100 millones de pesos, la franquicia es un porcentaje de la prima a cargo del asegurado. ¿Qué significa esto? Hagamos el número. Si yo tengo una prima de 100 millones de pesos y el accidente que se tiene que pagar es de 1 millón de pesos y yo me comprometí que la compañía de seguro se va a hacer cargo de ese daño a partir del 1 millón de pesos, del 1 hasta el 1 millón de pesos me hago cargo yo. Esa es la franquicia. Del 1 hasta el 100, la compañía de seguro. ¿Estamos? ¿Me entienden? Prima y franquicia. La prima es de 100 millones de pesos con una franquicia del 10% a cargo del asegurado. Y por último, ¿qué es la reticencia? La reticencia, algunas de ustedes han escuchado cuando se afilian a una obra social y que le piden que para poder incorporarse a una obra social. Las enfermedades que las preexistentes. La reticencia es cuando yo no informo a la compañía de seguro el riesgo o oculto el riesgo que me puede provocar el seguro. Es decir, yo retaseo información a la compañía por decirle un seguro de vida. Un seguro de vida, si yo no digo que tengo una enfermedad terminal y lo contrato y al mes muero, entonces ahí la compañía de seguro le va a poner la reticencia. Es la desinformación de la posibilidad del riesgo. ¿Y si yo no sabía que tenía esa enfermedad? ¿O cómo lo prueban? Lo tenés que, en realidad lo van a tener que probar lo que queda, pero en realidad se tendrá que acreditar si no efectivamente no lo sabías. O un vehículo, por decirle una casa. Si yo hago un seguro de la casa y yo sé que la casa está construida, tiene fallas de construcción y se derrumba, entonces yo no denuncié la posibilidad del riesgo que tenía la casa de derrumbarse. La aseguradora no evalúa antes de... Sí, hace una evaluación, pero a pesar de eso no llega a tomar conocimiento.
porque te hacen una declaración jurada que vos haces que reconoces en el estado que se encuentra, y sobre ese estado es lo que te cubre el seguro. Frente a otras circunstancias que no están previstas dentro del seguro, no. Ejemplo. Un contrato de seguro de un vehículo contra tercero. Bueno, si vos manejaste en estado de ebriedad, no te cubre. ¿Qué reticencia? Vos generás el riesgo. Entonces, acá lo importante es que fundamentalmente entiendan en qué consiste el contrato de seguro y quiénes son los sujetos que intervienen. Pero a su vez también, ¿qué es lo que quiero yo asegurar? ¿Qué se puede asegurar? Todo el seguro está en la medida del interés del dueño de la cosa que pretende asegurar. Yo vuelvo a insistir. A Messi, más allá de que el club de fútbol que lo contrata, le interesa de que no se genere daño y que la compañía de seguros, por los posibles daños que pueda tener, le cubra. Pero fundamentalmente a Messi le interesa de que su pierna o su físico quede indemne económicamente frente a una lesión, por decirlo, o un accidente. Que es independiente, porque ustedes, por ejemplo, a un jugador de fútbol, a un deportista, es un empleado de un club de fútbol. Y como empleado de un club de fútbol, se le hacen los aportes para la seguridad social, pero también se le paga una ART. No crean que solamente se hace cargo el club de fútbol. Se hace cargo de la ART. ¿Por qué es el trabajador? Independientemente de los seguros que el deportista considere contratar individualmente. Pero es un trabajador, como cualquier ley laboral, que se tiene que aportar en un régimen de aporte de la ART, de la aseguradora de trabajo. Seguro. Fundamentalmente tenemos que saber qué se puede asegurar. La pregunta es, ¿qué se puede asegurar? La segunda pregunta es, ¿cómo se llama el contrato de seguro? Póliza. ¿Quiénes son las partes intervinientes? El asegurador, el tomador, que muchas veces se juntan, el asegurado, que es la prima, que es la franquicia, cuando actúa o cuando interviene la franquicia. Por lo general la franquicia, ¿cuándo se aplica? Cuando yo tengo una empresa de transporte, por ejemplo, importante, en la cual el riesgo es permanente y a su vez yo puedo tener daños en el vehículo casi a diario. Entonces, yo, compañía de seguros, me hago cargo de lo verdaderamente importante a partir del millón por decirle, del millón de pesos. ¿Por qué? Porque un repuesto cualquiera puede salir 100, 200, 300, 500, 600 mil pesos. Por un choque que tenga, una raspadura. ¿Cuántas veces vienen los colectivos, nos llevan vueltos o nos rayan el vehículo? Bueno, no por eso voy a estar con la compañía de seguro acá. Por eso está la franquicia. Para que también el asegurado se preocupe para evitar este tipo de cosas. Y por último, el tema de la reticencia. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan y entiendan lo que es el contrato de seguro y quiénes son los sujetos intervinientes dentro de un régimen de asegurado. No me interesa que ustedes sepan qué tipo de responsabilidad civil, de vida y demás que es la ley de contrato de seguro.
No me interesa. Me interesa que ustedes entiendan fundamentalmente el concepto del contrato social. ¿Estamos? Porque, insisto, lo vieron en derecho privado, que yo sé que no se acuerdan ninguno de lo que ya vieron, pero en aquella oportunidad lo vieron, aunque no lo crean. ¿Estamos? Se cierra de esta manera el ciclo. ¿No? Para cobrar la prima, el titular que contrató el seguro debe denunciar dentro de los 2 días, sí, dentro de las 72 horas. ¿Lo puede cobrar el que ha sido como beneficiario? ¿O Depende si el beneficiario está individualizado a favor de un tercero, tiene que estar en el seguro, pero si no, sos vos el que vas a contratar. Pero supongamos el seguro de vida que uno muere. Obviamente, se tiene que individualizar quiénes son los si se tiene que denunciar el siniestro dentro de las 72 horas de la compañía de seguro. Una última cosa, porque es la última clase. Yo, por lo general, este año es el primer año que hace mucho que doy los talleres. A mí me interesa estar en el taller porque, en cierta manera, le genero muchas inquietudes y dudas y la charlamos. Pero fundamentalmente lo que me interesa, de ustedes como alumnos, es que piensen que a partir de ahora, cerrando esta materia, van a ser exactamente igual que yo el día de mañana, que están con todas las herramientas para poder asesorar y generar la actividad de la misma forma. Esa es la finalidad de esta clase, de la clase de identidad. Que ustedes puedan adoptar las herramientas suficientes como para poder elaborar un asesoramiento sin ningún problema de agarrar una ley de sociedad y entenderla. Yo como consejo profesional, nunca tomen un problema personal de un cliente. Ustedes tienen que manejar con suficiente objetividad e independencia a los problemas de cada uno de nosotros. Aquel que no pagó los impuestos, es el cliente, no ustedes. Sí, ustedes se tienen que preocupar para que su cliente no pague tantos impuestos y que se sienta respaldado. Sus colegas tampoco tienen que ser un tema personal con sus colegas, para tener mucho trato con ellos. Y la mejor forma de llevarse adelante bien es que el problema sea personal. Un tema muy importante y que esto sí les recomiendo y como consejo es, sean inquietos, sean curiosos, muy curiosos de su profesión. Que esa adrenalina que nace desde la panza y que lo moviliza, la tengan siempre. No hay carrera exitosa si no hay pasión en lo que uno hace. Y entonces ustedes cuando se reciban el año que viene, si Dios quiere, ya cuesta mucho ser contador. Y piensen, licenciado ustedes, y piensen de que es un orgullo para su familia, pero fundamentalmente para ustedes, y que valga la pena, y que realmente valga la pena. Trabajen con pasión, porque tienen la posibilidad de ser contador, porque ustedes eligieron ser licenciado, ustedes eligieron esta carrera. La tienen que honrar, y la forma de honrarla es defendiendo a su cliente y anteponiendo los intereses de su cliente frente a terceros, de ustedes mismos.
pero fundamentalmente sean unos apasionados de lo que han estudiado. Y hoy no van a terminar de estudiar nunca más en su vida. Pero se estudia diferente. Sean curiosos, sean inquietos, sean preguntones, sean molestos en el buen sentido. Porque, insisto, han elegido esta carrera y vale la pena darla como tiene que ser. Yo, si hay algo que me apasiona, es ser abogado. Y el día de mañana, cuando ya me jubile del Estado, voy a seguir siendo abogado. Y mi hobby es ser docente. Porque me encanta ser docente, me encanta tener cada semestre y cada año alumnos diferentes. Y miércoles que he tenido durante tantos años compañeros de trabajo, imagínense, la mitad del Tribunal de Cuentas han sido alumnos míos. Y me dicen, profe, y la verdad que yo pierdo de vista la fisonomía, soy un desastre, y los nombres me hablemos, pero soy un apasionado de mi carrera y soy un apasionado de ser docente. Pero la docencia la hice con joven. Durante 10 años, cuando en aquel momento ser docente era complicado, me encantó ser docente a Dolores durante 10 años o más. Después rendí el concurso, pude ingresar y era un ingreso absolutamente insignificante. Ya no importa si hoy es insignificante o no el ingreso, es una pasión que me encanta la clase y me encanta de que ustedes puedan aprender. Entonces yo lo único que les digo es, sean curiosos, sean apasionados, sean preguntones, sean apasionados en su carrera, porque es la mejor forma de que se levanten todos los días temprano a trabajar y no renieguen durante todo el día y se acuesten contentos. Les puedo asegurar de que han elegido ser licenciados y es la mejor carrera que pueden haber elegido, porque lo han elegido ustedes, porque esa es su vocación. Entonces trabajan en su vocación, sean apasionados. Y aquellos puntos que les resulten difíciles, le meten de lleno contra la pared y van a salir adelante. Ténganse fe. Me alegra haberlos tenido de alumnos. Espero que todos los que están acá y los que no están terminen en el coloquio y mucha suerte en el parcial. No sé todavía. No sé si lo han definido.